Bienvenido. Es momento de escuchar un mensaje de la palabra de Dios para ti, a través de tu programa, La Verdad que Liberta, con el pastor Jesús Gaitán. Yo soy el camino, la verdad y la vida, les contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Juan 14, versículo 6. Comenzamos. Pues bendito sea el Señor, gracias a Dios ya podemos continuar. Hubo 2 días que no fue posible que pudiera subir el estudio y dar el estudio, pero aquí estamos de nuevo, a Dios la gloria. Un saludo para todos nuestros radioescuchas, como también para el grupo La Fe que Salva y el resto de nuestros hermanos que nos siguen a través de este caminar en la palabra. Bien, pues hemos llegado al libro de Filipenses y necesitamos recordar, esto lo necesitamos recordar una y otra vez hasta que se nos quede bien grabado en la mente y el corazón, el camino de las Escrituras. Recuerden, el libro de Hechos, tenemos los 4 evangelios, que son las 4 caras de la vida del Señor Jesucristo, del ministerio del Señor Jesucristo aquí en la tierra, a través de los 4 evangelios. Cada uno de ellos expone de manera diferente, el enfoque es diferente con respecto a ese ministerio glorioso de salvación. Tenemos el libro de Hechos, que es la historia de la iglesia en los primeros prácticamente 60, 70 años. Y luego tenemos el libro de Romanos, escrito por el apóstol Pablo a la iglesia en Roma, que tiene como propósito exponer el evangelio conforme a las Escrituras. Recuérdenlo, conforme a las Escrituras, no es conforme a la iglesia de Roma, ni de Corinto, ni de Éfeso, ni de Gálatas, no, es conforme a las Escrituras. Es magnífica la forma en que lo expone el apóstol Pablo en los capítulos de 1 al 12, y lo del 12 al final nos da la aplicación práctica del evangelio. Enseguida yo les decía que tenemos 2 cartas, primera y segunda de Corintios, que nos trata de los problemas que hay que resolver en las iglesias. Problemas prácticamente que son universales, que la iglesia los va a confrontar, toda iglesia los va a confrontar tarde que temprano. Si les decía en el tiempo que estábamos comentando estos libros, que si en las escuelas bíblicas o en las iglesias también en discipulado se enseñara esto, tendríamos iglesias firmes, fortalecidas en la palabra y capaces de resolver cualquier problemática que se desarrollara dentro del seno de la iglesia. Tristemente, hablamos de todo menos de la manera real, práctica en que se pueden resolver los problemas. Tenemos luego el libro de Gálatas, que lo acabamos de pasar antes que Efesios, por supuesto. Estamos acabando o ya terminamos el libro de Efesios, pero el libro de Gálatas trata de los problemas legalistas en que también se incurre respecto al evangelio. El evangelio no se puede combinar con las obras de la ley, porque la ley apela a un perfeccionamiento en la carne, mientras que el evangelio se fundamenta en la obra perfecta de Cristo y no de los hombres, no de la religión. Y aparte se auxilia o se produce con el poder del Espíritu Santo. O sea, se lleva a cabo en el poder del Espíritu Santo y no en el poder de la carne, no en el poder de la sabiduría humana. Así que querer combinar ambas cosas es una insensatez, en las palabras
del apóstol Pablo en el capítulo 3, verso 1, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? La palabra fascinación es hechizar, encantar, de tal manera que no podéis usar el sentido común, porque solo se necesita pensar un poco para darnos cuenta que no podemos empezar por la gracia y terminar por la carne, o empezar por el poder del Espíritu y terminar por el poder de la carne. No hay forma de combinar semejantes contradicciones. El apóstol usa este libro de Gálatas, para corregir esos problemas doctrinales o teológicos, si los quieren llamar así, por las escuelas bíblicas. Bueno, el libro de Efesios es un libro de revelación, lo dije desde su principio. Los primeros 3 capítulos se trata de revelar el misterio de la iglesia, maravilloso misterio. Nosotros hemos resucitado juntamente con Cristo y Dios nos ha sentado en lugares celestiales juntamente con Él. Y decía que la más grande ceguera que los cristianos andemos persiguiendo, adaptando, buscando, añorando una dignidad mundana, una dignidad cultural, una dignidad religiosa, que el apóstol Pablo dijo que eso lo tenía por basura. Porque nosotros tenemos una dignidad miles de veces mayor en Cristo Jesús. Así que es una tristeza que los cristianos pierdan la conciencia de su dignidad. Y en los 3 capítulos restantes del libro de Efesios se nos trata de poner en la conciencia de que debemos de andar bajo esa dignidad. Ya no podemos andar como andábamos en la ignorancia de nuestra mente. Y luego ustedes lo pueden notar con el capítulo 4 de Efesios, verso 1. Os ruego que os comportéis como es digno de vuestra vocación, de vuestra lugar prominente en el reino de Dios. Ya que sois reyes y sacerdotes, pórtense como tales. Y capítulo 5 nos exhorta a imitar a Dios como hijos amados. Capítulo 6 nos da nueva revelación de cómo debemos de enfrentar nuestra lucha espiritual. Yo espero que estos resúmenes que hago de vez en cuando los ubiquen dentro del contexto general de las Escrituras, porque es lamentable que citemos algún libro y no sabemos ni de qué se trata. Pues yo espero que esto les lleve a esa conciencia y a tener una noción básica de cada libro de las Escrituras. Pues bueno, este resumen casi me cuesta 10 minutos de tiempo, pero miraremos lo que podemos hoy avanzar o tratar sobre el libro de Filipenses. Generalmente en el principio de cada libro hago un resumen, no siempre completo. Este está desde los evangelios hasta aquí, hasta donde estamos, hasta Filipenses, y espero que no sea en vano. Doy lectura al capítulo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que os seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimemente por la fe del Evangelio. Y en nada intimidados por lo que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Gloria al Señor por su palabra. Qué bendición estas cartas. Bueno, pues como acabamos de leer, lo primero que podemos destacar aquí es la manera en que el apóstol Pablo saluda a la iglesia de Filipos, a los santos en Filipo. Y esta es una iglesia ejemplar, de tal manera que Pablo da gracias. Doy gracias, dice el verso 3, a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, en mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. A diferencia de la iglesia de Corintios, que le llevó penas y angustia, lágrimas, de esta iglesia Pablo se goza, se alegra. También la iglesia de Gálatas le hicieron sufrir, de tal manera que dice, me temo que haya a lo mejor trabajado en vano entre vosotros. ¿Por qué? Porque se volvieron, se regresaron, no creo que todos, pero una parte, al judaísmo,
a una esclavitud que Pablo dice, no entiendo por qué son tan tontos. Y bueno, ya recordarán ustedes la situación de los Gálatas. La iglesia de Éfeso también es una iglesia bendecida y también es una iglesia que le causa gozo al apóstol. Dice el verso 7, como me es, pero antes quiero leer el 6, que no se nos pase por lo importante de este versículo. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hay algo muy importante, que Dios no es un Dios que deja las cosas a medias. Si nosotros nos ponemos en sus manos, ¿sabe cuál es el problema por el cual los cristianos fracasan y mueren a veces dolorosamente en derrota? No es por causa de Dios, es por su causa, por la nuestra. ¿Por qué? Porque no nos rendimos a sus pies. El Señor puede hacer cualquier cosa en nuestra vida, perfeccionarnos en las peores debilidades, pero necesita que nos pongamos en sus manos. Dios no nos creó como animalitos que instintivamente seguimos un caminito, y mucho menos como maquinitas, como robot. Dios nos hizo a su imagen y Él espera que nosotros nos rindamos, que nosotros caigamos de rodillas a sus pies y digamos: Señor, aquí está mi vida, haz de ella a tu parecer. Cantamos el canto del alfarero, como el barro, maestro, en tus manos, haz de mi vida a tu parecer. Pero solo lo cantamos cuando que el Señor nos dice: ándale pues, vamos a trabajar. Nosotros nos ponemos de pie y decimos: no, eso sí yo no voy a aceptarlo, eso sí yo no voy a cambiar. Bueno, ahí sigue batallando, ahí sigue sufriendo, porque hermanos, es sufrida la vida que no se rinde al Señor por completo. Es sufrir en vano. Así que, hermano, dispóngase, póngase en las manos de Dios, dígale las cosas que se le hacen difíciles, las cosas que no puede hacer o que no puede dejar. En la gran mayoría son cosas que son debilidades de carácter y que se nos hace tan difícil. Pero es exactamente allí donde la gracia de Dios se va a manifestar. Pablo dice con toda seguridad, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. ¿Qué necesita? Que nos dispongamos, que nos pongamos a sus órdenes, que dispongamos nuestro corazón a ser cambiado. Pues bien, con esto cierra la introducción y ahora nos habla de sus prisiones, pero con gozo. Como me es justo sentir esto de vosotros por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de esta gracia o de la gracia del Evangelio. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el amor entrañable
del Señor Jesucristo. Hay un amor que es único, el amor de Jesucristo, y lo puede disfrutar cualquier creyente por otros. Cuando nosotros tenemos en nuestro corazón a nuestros hermanos, vamos a orar con fidelidad, vamos a poner diligencia en su instrucción, en su caminar, en guiarlos, en ayudarlos a crecer. ¿Qué nos falta hoy en día? Padres como Pablo. Cristianos, padres, madres como Pablo, que pongan a otros en el corazón para llevarlos al crecimiento espiritual, a la formación del carácter de Cristo en ellos. Y esto es lo que Pablo pide. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Y este es el verdadero conocimiento, el conocimiento del amor de Dios, para que aprobéis lo mejor, o sea, para que por medio de ese crecimiento en conformidad al corazón de Dios, en conformidad a la mente de Cristo y en conformidad a la conciencia espiritual, podamos ser hallados sinceros, irreprensibles para el día del Señor, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para alabanza y gloria de Dios. Y Pablo, después de darles esta visión espiritual, se goza en lo que ha sucedido. Dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. A nadie le gusta estar en la cárcel, estar prisionero. Pero Pablo llega a la conclusión de que esto ha sido para bien. Ha redundado para bien. ¿Por qué? Porque los demás han perdido el miedo y empiezan a testificar del Señor. Dice: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, la mayoría, cobrando ánimo, porque dicen: ¿qué puede pasarnos? No pasa de que nos metan a bote, pero vamos a hablar del evangelio. Cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Y por supuesto que también hay por allí los envidiosos que predican a Dios por envidia, pensando añadir sufrimiento al apóstol. La competencia siempre lo habrá, pero Pablo dice: no me preocupa, porque ya sea que prediquen, verso 16, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Miren el gran corazón de Pablo. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también, será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Y Pablo está decidido a todo. Y aquí está el famosísimo versículo 21,
porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es muy fácil recitar este versículo, pero solo es real cuando hemos vivido para Cristo. Porque si hemos vivido para nosotros mismos, el morir no es ganancia, es pérdida, ya que habremos perdido la oportunidad para siempre de ver servido al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que nos sirvió primero. Así que, hermano, no use este versículo a la ligera. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Para nosotros o para el Señor? ¿En qué nos ocupamos? ¿En el afán de esta vida o está el reino de Dios en nuestro corazón? Estamos dispuestos a pagar el precio por servirle al Señor. Cada uno paga precio diferente. De hecho, las mujeres no pagan el precio de los hombres, ni los hombres de las mujeres. Los jóvenes no pagan el de los viejos, ni los viejos el de los jóvenes. Son diferentes puestos de combate, pero el Señor quiere que cada uno cubra el lugar que Dios le ha dado. Pablo puede decir en el verso 22, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. 22, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor que estar en esta tierra. No cualquiera puede decir eso. Pablo lo puede decir porque ha vivido para Cristo. Pero la mayoría de nosotros no lo podemos decir así porque tenemos muchas preguntas sin resolver. ¿Y qué he hecho? ¿Habré hecho lo que debería de haber hecho? ¿O me he pasado la vida quejándome y echando la culpa a otros y perdiendo el tiempo? Todo esto es muy importante cuestionarlo, preguntárnoslo. Pablo dice, verso 24, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. O sea que si tenemos la oportunidad de estar en esta tierra, pues podemos servir a otros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí y estar aquí presente entre vosotros. Y Pablo dice, les ruego pues que se comporten como es digno del evangelio de Cristo, para que ya sea que esté ausente o que esté presente, pues pueda haber su firmeza en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Esa es nuestra batalla. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Y aquí está el tercer versículo que quiero que no lo olvidemos, que lo tengamos presente. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Padecer por el Señor es un privilegio. Pero parece que en el tiempo moderno todos queremos tener solo bendiciones y nada de sufrimientos. Pues prepárese, porque el Señor puede permitir una prueba para toda la iglesia en el tiempo de hoy, para despertarnos y prepararnos para su regreso. Que el Señor les bendiga. Hasta el día de mañana, si el Señor no lo permite. Amén. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11:28. Acabamos de escuchar un mensaje de la palabra de Dios, a través de tu programa, La Verdad que Liberta, con el pastor Jesús Gaitán. Deseamos que haya sido de edificación
y que rinda frutos en tu corazón. Compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Radio Fuente de Vida. Hasta la próxima.